Bien, perfecto. Ya podés comenzar, Hugo. Éxitos. Gracias. Bien, comenzaré. Ante todo, muy buenos días. Gracias a todos por haber venido, tomarse su tiempo. En esta mañana procederé a realizar la defensa de mi tesis de doctorado, la cual consistió en estudiar desde cálculos de primeros principios las propiedades estructurales, electrónicas, magnéticas de óxidos complejos como son las ferritas, específicamente la ferrita de zinc, la ferrita de magnesio, y materiales calcofenuros basados en teluro, específicamente el sistema antimonio 70 teluro 30. No quiere pasar. Ya, pasó. Aquí se muestra un pequeño índice con los ítems que abordaremos en la presente charla. Empezaremos hablando de las ferritas, para posteriormente hablar de los métodos de cálculo que utilizamos. Hablaremos también de sus características estructurales de este material y luego nos centraremos en el primer sistema que hemos estudiado, que es la ferrita de zinc, tanto en volumen como en superficie. También estudiaremos la ferrita de magnesio, que también ha sido de interés en el desarrollo de la tesis. La estudiaremos desde el punto de vista volumétrico, o sea, BUL, y también desde el punto de la superficie, específicamente la superficie 001. Posteriormente estudiaremos los materiales calcogenuros, empezaremos hablando de su metodología para posteriormente pasar al sistema antimonio 70 teluro 30, tanto puro como dopado con estaño y también dopantes que no son estaño. Bien, empezaré hablando de las ferritas. Las ferritas son una importante e interesante clase de óxidos magnéticos y uno de los materiales magnéticos más ampliamente estudiados debido a sus características electrónicas y sus interesantes propiedades físicos y químicas. Pueden ser utilizados como núcleo de transformadores, dispositivo de almacenamiento de datos, entre muchas otras aplicaciones, inclusive hasta en la industria nuclear, según veo. Cuando trabajamos con las ferritas abordamos tres problemas o tres variables fundamentales. La primera es el grado de inversión catiónico, como ya veremos más adelante, la distribución de cationes en sus sitios también y la configuración magnética. Nuestra propuesta en esta tesis fue estudiar de forma teórica, basándonos en cálculos de primeros principios basados en la teoría de la funcional densidad, las propiedades estructurales, electrónicas, magnéticas e hiperfinas, yendo del volumen hacia las superficies. Bien, les hablaré ahora acerca del método de cálculo que utilizamos para las ferritas. Como dije, todos nuestros cálculos están basados en la teoría de la funcional densidad, donde utilizamos dos métodos para dar solución a las ecuaciones de Kohn-Sham. El primer método es el método FP-LAPW, implementado en el código Windows K, y el segundo ha sido el método de ondas planas y pseudopotenciales, implementado en el código Quantum Express. El primero es un método potencial completo, no se realizan aproximaciones para el potencial. Sin embargo, trabajar con sistemas de baja simetría o reproducir el vacío requiere una alta demanda computacional, mientras que el segundo método es un método mucho más flexible para estudiar sistemas con baja simetría. El término de intercambio correlación fue aproximado con la aproximación del gradiente generalizado, PBE. Utilizamos la extensión de Ft más U con un valor de U igual a 5 electronvoltios para los niveles 3D de los átomos de hierro y una misma discretización del espacio recíproco. Este valor de U de 5 electronvoltios fue determinado en un trabajo anterior al mío para materiales como en este caso son las ferritas, donde se encontró que describe perfectamente para ver el gap de estos sistemas. Bien, ahora les hablaré de las características estructurales de las ferritas. La fórmula general de la ferrita es la que podemos ver aquí, A hierro 2, oxígeno 4, donde el catión A puede estar ocupado por todos estos elementos de la tabla periódica. Nosotros trabajaremos con ferritas que son 2, 3, es decir, el catión A va a tener una carga 2 más y el hierro va a tener una carga 3 más. Tenemos dos sitios para los cationes, un sitio denominado como sitio A, con una coordinación de oxígenos en forma tetaédrica,
y otro sitio denominado como sitio B con una coordinación de oxígenos en forma octaédrica. Bien, la celda unidad contiene 14 átomos y tiene una estructura FCC. Lo que hicimos para poder estudiar el sistema volumétrico de las ferritas fue romper esta simetría FCC y trabajar con una celda de 56 átomos. Es decir, tuvimos 8 sitios A y 16 sitios B. Con esta celda de 56 átomos pude estudiar diferentes grados de inversión, diferentes distribuciones en los cationes y diferentes configuraciones magnéticas. Bien, les voy a hablar acerca ahora de lo que nosotros estudiamos de las características estructurales de las ferritas. Antes de adentrarnos en el estudio, quisiera hablar de lo que es una ferrita normal. ¿Qué se entiende por una ferrita normal? Los átomos de hierro, que tienen carga 3 más en este caso, se van a encontrar distribuidos en los 16 sitios B, en los 16 sitios octaédricos que tenemos en nuestra celda de 56 átomos. Mientras que los sitios tetaédricos van a estar ocupados por el catión A2 más. ¿Cuándo decimos que una ferrita es invertida? Decimos que una ferrita es invertida cuando los hierros con carga 3 más se encuentran distribuidos en los sitios tetaédricos y en los sitios octaédricos en igual proporción, como podemos ver aquí. Decimos que una ferrita es invertida o posee un grado de inversión parcial cuando los cationes con los hierros 3 más se encuentran distribuidos en los sitios tetaédricos y en los sitios octaédricos, pero no en igual proporción. En este caso aparece un parámetro que en este caso lo hemos denominado como delta, que se le conoce como grado de inversión y va a estar comprendido en un valor entre 0 y 1. Cuando toma el valor de 0 se dice que la ferrita es normal, cuando toma el valor de 1 es invertida y para el grado de inversión parcial, como dije, estará comprendida entre 0 y 1. Bien, ahora les hablaré acerca del primer sistema que fue de interés en el desarrollo de mi tesis, que es la ferrita de zinc. Mi tesis se centró en el estudio de la superficie 001 de la ferrita de zinc. Sin embargo, me gustaría discutir algunos resultados previos encontrados en sistema volumétrico. Específicamente en el instituto donde yo desarrollé la tesis, existen 2 trabajos experimentales. El primero es este que podemos ver aquí, de la profesora Claudia, donde nos dice que la ferrita de zinc se comporta como normal, es decir, que los átomos de zinc van a estar ocupando los sitios tetaédricos y los átomos de hierro van a estar ocupando los sitios octaédricos. Y además estos átomos de hierro que se encuentran en sitios octaédricos van a tener una configuración antiferromagnética. Sin embargo, experimentalmente se reporta un pequeño grado de inversión, comprendido en el orden de 0 a 0,2, producto de los diferentes métodos de síntesis que se realizan al momento de estudiar estos sistemas. La conclusión que pudimos nosotros ver en este paper experimental de la profesora Claudia es que la presencia de defectos como vacantes de oxígeno es responsable del magnetismo en estos materiales. Otro paper que nos llamó la atención es este que vemos aquí, también realizado en el instituto donde yo desarrollé la tesis, de la profesora Silvana, donde se estudia la ferrita de zinc en polvo. Los resultados básicamente que nos dice este paper es que a menor tamaño de la muestra, mayor es el grado de inversión y mayor es la respuesta magnética del sistema. Entonces nosotros veremos ahora si la respuesta magnética del sistema se debe a las vacancias de oxígeno o si se debe al grado de inversión. Bien, hasta aquí tenemos que la ferrita de zinc no debería tener una respuesta magnética. Como dije, es una ferrita normal, se comporta como normal. Sin embargo, experimentalmente se encuentra una respuesta magnética. Estudiaremos, como dije, si la respuesta magnética proviene de las vacancias de oxígeno o del grado de inversión superficial o la inversión catiónica, que es lo mismo.
Esta ferrita fue estudiada desde también cálculos de primeros principios en una tesis que se desarrolló en el grupo donde yo he desarrollado también mi tesis. Se estudió la ferrita de zinc en sistema volumétrico, donde se encuentra de que cuando hay vacancias de oxígeno se favorece la inversión catiónica y hay una respuesta ferrimagnética. El segundo paso que nosotros dimos, que di en el desarrollo de mi tesis, fue estudiar la ferrita de zinc en superficie basándonos en los resultados experimentales y en los resultados teóricos que habían reportado. Bueno, también encontramos que probablemente la inversión debido al carácter nanométrico de la ferrita está asociada principalmente a efectos superficiales, es decir, involucra aquellos cationes asignados en la capa superficial. Bien, ahora pasaré a hablar acerca de la superficie 001 de la ferrita de zinc. Para estudiar la ferrita de zinc, primeramente, este es el BUL, el sistema volumétrico de 56 átomos, donde estos son los átomos de zinc, los color dorados son los átomos de hierro y los puntos rojos son los átomos de oxígeno. Para poder estudiar la ferrita 001 en sistema volumétrico, utilizamos el método de los slabs. Al momento de realizar el slab en el sistema volumétrico tenemos dos aberturas posibles en dos sitios, en el denominado sitio A o en el denominado sitio B. El sitio A, como dije, está ocupado por átomos de zinc y el sitio B está ocupado por átomos de hierro. Al momento de nosotros crear estos slabs, porque lo creamos el slab creado en sitio A y en sitio B, vamos a tener slabs que son estequiométricos, pero que no son simétricos. Nuestro siguiente paso en el desarrollo de la tesis fue estudiar qué es lo que sucede con slabs simétricos. ¿Por qué estudiamos slabs simétricos? La capa superior es igual a la capa inferior, tal como pueden ver acá. De esta forma nos estamos asegurando de que estamos estudiando una sola superficie. Esta es la terminación en sitio A, que va a estar ocupada por átomos de zinc, la denominamos terminación ZIN2. Esta es el slab simétrico, pero no estequiométrico, terminado en sitio B, con oxígenos en su superficie, que le hemos denominado como O4, hierro 4, oxígeno 4. Y esta es la superficie terminada en sitios B, pero en una atmósfera reducida, es decir, sin oxígenos en su superficie. De esta hablaremos poco porque solamente es estable a muy bajas presiones de oxígeno. Una vez que hemos construido los slabs que son simétricos, pero no estequiométricos, procedimos a realizar la relajación estructural. Podemos observar claramente que los átomos de hierro, en el caso de la terminación ZIN2, los átomos de zinc que se encontraban en la superficie tienden a adentrarse hacia el interior del slab. Como podemos ver acá, en la parte superior también tienden a adentrarse. Tiende a formarse una capa de átomos de hierro, átomos de zinc y átomos de oxígeno. En el caso de la superficie terminada en sitios B con oxígenos en su superficie, los átomos de zinc que se encontraban en la capa inferior, en el interior del slab, tienden a subir hacia la superficie, creando también una capa de átomos de hierro, de átomos de zinc y átomos de oxígeno. Y esta es la reconstrucción superficial para la superficie en una atmósfera reducida. Para poder comparar estas tres superficies, tenemos que, no las podemos comparar directamente porque no hay estequiometría. Lo que hicimos fue calcular la energía superficial de cada una de ellas. Esta es la fórmula convencional con la que se calcula la energía superficial, donde podemos ver de que E del slab es la energía del slab, menos la energía del sistema volumétrico por fórmula unidad, multiplicado por el número de fórmulas unidades que entran en el slab, dividido sobre 2 veces el área al cuadrado. Sin embargo, nosotros estamos trabajando con sistemas no estequiométricos y simétricos. Es por ello que a la expresión anterior debemos agregar un nuevo término, que es el que vemos aquí de color rojo, donde E sub I es la energía por átomo, que se recurre a un modelo
y N sub I es el número de elementos que se necesitan para poder simetrizar el slab. Específicamente, en este caso, en la ferrita de zinc vendría a ser el número de átomos de zinc, de hierro u oxígeno que voy a necesitar. Sin embargo, acá surge una primera pregunta que nos realizamos al momento de realizar el estudio, y es: ¿cómo depende la energía superficial del modelo que utilizo para la energía por átomo? Bien, la energía superficial para la superficie terminada en átomos de zinc es la que podemos ver aquí. Esta también es la energía superficial para la superficie terminada en sitios B, con oxígenos en su superficie, mientras que esta es la energía superficial para la superficie que se encuentra en una atmósfera reducida. El término E sub I, que es la energía por átomo, nosotros lo hemos sacado de los diferentes óxidos de hierro y óxidos de zinc que existen en la naturaleza. También utilizamos la molécula de oxígeno y también utilizamos la energía del BUL, o sea, del volumen, en el sistema volumétrico. Sin embargo, acá surge otra segunda pregunta, y es, ¿cómo me aseguro que la energía del slab, que la energía de mi sistema volumétrico y la energía de mi modelo por átomos todos estén con el mismo grado de convergencia? Este es un problema computacional que se tiene. Bien, ahora les voy a mostrar algunos resultados. Mediante el método de pseudopotenciales implementado en el código Quantum Expresso, estudiamos un slab de 9,6 Armstrong de grosor, el grosor es este, de acá hasta acá, con 10 Armstrong de vacío, y el modelo para las energías por átomos van a ser sacados a partir de óxidos. Lo que pudimos encontrar es de que la superficie más estable es la superficie terminada en átomos de zinc, denominada como superficie zinc 2, seguida de la superficie terminada en sitios B con oxígenos en su superficie, y por último, la menos estable es la superficie terminada en sitios B en una atmósfera reducida. Con estos resultados, nosotros, para poder tener un mayor grado de convergencia, estudiamos un slab de 18 Armstrong de grosor más 10 Armstrong de vacío, también a partir del modelo de óxidos, utilizando el método de pseudopotenciales implementado en el código Quantum Expresso. Encontramos la misma tendencia que con el slab de 9,6 Armstrong. Vemos de que la superficie más estable es la superficie terminada en átomos de zinc. Entonces, como vemos de que con 9,6 Armstrong más 10 Armstrong de vacío estamos más bien que convergidos, procederemos a estudiarlo con ese tamaño del slab. Como dije, ahora vamos a estudiar ese slab de 9,6 Armstrong más 10 Armstrong de vacío, y lo estudiaremos ahora con el método FP-LAPW. También utilizaremos el modelo para las energías por átomo a partir de óxidos. Encontramos que la superficie más estable es la superficie terminada en átomos de zinc, con la misma tendencia que se encontró con el método de pseudopotenciales. Sin embargo, acá aparece un signo negativo. Este signo negativo nos estaría indicando una predicción diferente. Es una predicción diferente que no se espera, que no se encuentra en el código, en el método de pseudopotenciales. Entonces, esto nos estaría indicando una predicción diferente a lo que se encuentra con el método de pseudopotenciales, lo cual no se espera dentro del marco de DFT para dos métodos que son equivalentes. Entonces, nosotros ¿qué pensamos? Que este signo negativo es debido al modelo que se utilizó para las energías de los átomos de la especie E sub I. Entonces, ¿cuál fue nuestro paso posterior, nuestro paso a seguir? Fue estudiar el slab de 9,6 Armstrong con un poco más de vacío, con 20 Armstrong de vacío, pero ya no a partir del modelo de óxidos, sino a partir del modelo de un átomo aislado. ¿En qué consistió este modelo? Consistió, como dije, en tomar un slab de 9,6 Armstrong más 20 Armstrong de vacío. Entre la capa superior y la capa inferior del slab, justo en el medio, colocar un átomo de zinc o un átomo de hierro o la molécula de oxígeno.
De esta forma nos estamos asegurando también el grado de convergencia. Encontramos que a partir del modelo de este átomo aislado, la superficie más estable es la superficie terminada en átomos de zinc. Tenemos la seguida de la superficie terminada en sitios B y por último la que se encuentra en una atmósfera reducida. Vemos de que el signo negativo, que estaría indicando una predicción diferente a partir del modelo de óxidos, desaparece en este caso. También nosotros propusimos un método alternativo para poder estudiar el SLAP de 9,6 Armstrong de grosor, lo llamamos una aproximación diferente. ¿En qué consistió esta aproximación? Consistió en calcular las energías de cada contribución del proceso. ¿Qué es lo que se hizo primero? En el paso A, por decirlo así, este es el sistema volumétrico. En el paso B abrimos y generamos el SLAP con 20 Armstrong de vacío. El paso C fue agregar una capa igual a la capa inferior de tal forma que podemos simetrizar nuestro SLAP. Vemos de que lo hemos colocado entre 10 Armstrong entre capa y capa, de esta forma evitamos interacciones espurias. El paso D fue descender esta capa hasta una distancia de equilibrio y el paso final fue hacer una relajación estructural. Se sumó cada una de las energías de esta contribución y se utilizó esta fórmula para calcular la energía superficial. Claro, todo sobre 2 veces el área al cuadrado. Encontramos, como en los resultados anteriores, que la superficie más estable sigue siendo la superficie terminada en átomos de zinc. Bueno, estos son los resultados que les acabo de mencionar. Como vemos, la superficie más estable es la superficie terminada en átomos de zinc. Bien, una vez que sabemos cuál es la superficie más estable, procedimos a estudiar las inversiones en la superficie. Pues como dije, por los diferentes métodos de preparación, la ferrita de zinc, que es una ferrita normal, puede poseer un cierto grado de inversión pequeño, comprendido entre 0 a 0,2. Esta es la superficie terminada en zinc 2. Como pueden ver, las esferas de color naranja son los átomos de zinc, las esferas de color azul son los átomos de hierro. Están ocupando los sitios A, los átomos de zinc, los hierros están ocupando los sitios B. El primer paso fue realizar una inversión en una cara del SLAP. Como pueden ver aquí, se realizó una pequeña inversión. En el paso C se realizan inversiones, una en cada cara del SLAP. El paso D fue realizar 4 inversiones, es decir, 2 inversiones en cada cara del SLAP. Esta es la superficie invertida. Y por último, realizamos una inversión en el interior del SLAP. Bien, estos son los resultados que obtuvimos. Cuando no invertimos la orientación del átomo de hierro en el cual realizamos la inversión, obtenemos estos resultados. Vemos que vemos que la superficie totalmente invertida, es decir, 4 inversiones, 2 en cada cara del SLAP, es la menos favorable, es energéticamente desfavorable. Al sistema, a la superficie no le gusta ser invertida. Cuando realizamos una inversión en el interior del SLAP, vemos que también es energéticamente desfavorable. Estos resultados están en excelente concordancia con lo que, con lo que se encontró en el trabajo anterior al mío en una tesis de doctorado. Vemos que realizar inversiones en el interior del SLAP es desfavorable, mientras que cuando realizamos 2 inversiones, una en cada cara del SLAP, es el sistema más estable. Ahora, cuando nosotros realizamos la inversión del spin del hierro ubicado en sitio A, vemos que el sistema se vuelve aún mucho más estable, pero presenta un momento magnético, tal como se reporta experimentalmente. Bien, hasta aquí se estudió inversiones en la superficie. Se asumió que el spin del hierro que se encontraba en sitio B al principio no se tripleaba. Cuando estas inversiones se realizan en superficie, el sistema tiene menor energía. Posteriormente estudiamos qué pasa si se invierte la orientación del hierro en sitio A.
se obtiene la misma energía, pero esta vez con un momento magnético neto de 8 magnetones de Bohr, como se reporta experimentalmente. O sea, nuestro modelo de inversiones está reportando, está siendo eficaz hasta este momento. La superficie más estable, la ferrita de zinc, tiene un grado de inversión parcial y presenta un momento magnético neto, que es lo que se ve en los experimentos. Podríamos estudiar muchos más grados de inversión con mayor precisión si tuviéramos un slab más grande, supongamos 2X, 2Y, pero eso requeriría un tiempo computacional mucho más elevado y más tiempo de trabajo, y esto, bueno, para poder terminar la tesis no se realizó un estudio más grande. Por completitud estudiaremos ahora la superficie terminada en sitios B con oxígenos en su superficie. ¿Por qué la estudiaremos? Pues como dije anteriormente, la superficie terminada en átomos de zinc y la superficie terminada en sitios B con oxígenos en su superficie tienden a formar capas, una capa de átomos de hierro, átomos de zinc y átomos de oxígeno. Es por ello que por completitud lo estudiaremos. Bien, como pueden ver, esta es la superficie terminada en sitios B. Los átomos de hierro son los de color azul y los átomos de zinc son los de color naranja. Realizamos las mismas inversiones que en el caso de la superficie terminada en átomos de zinc y encontramos los siguientes resultados. Encontramos que cuando realizamos 4 inversiones, es decir, 2 inversiones, una en cada cara del slab, vemos que el sistema es energéticamente desfavorable, es decir, a la superficie no le gusta ser invertida, en su totalidad, claro. También cuando realizamos una inversión en superficie o cuando realizamos una inversión en el interior del slab, vemos que es energéticamente desfavorable. Al igual que en la superficie terminada en átomos de zinc, la superficie terminada en sitios B ocupada por átomos de hierro, le gusta realizar una inversión en cada cara del slab, es decir, tenemos 2 inversiones y presenta un momento magnético de aproximadamente 4 magnetones de Bohr. Bien, hasta aquí les he hablado acerca de la ferrita de zinc en superficie. Ahora les quisiera hablar acerca de la ferrita de magnesio. Se estudió porque la ferrita de zinc, como dije, es una ferrita normal. La ferrita de magnesio es una ferrita invertida. Es por eso que llamó la atención de ser estudiada en este caso, en la tesis. La fórmula general de la ferrita de magnesio es la que podemos ver aquí de color azul. Como dije, la ferrita de magnesio es invertida, posee un grado de inversión total. Sin embargo, en los experimentos se reporta un cierto grado de inversión comprendido entre 0,9 y 0,96. Es decir, no se llega a una inversión total por los diferentes métodos de preparación. También en la literatura, en los papers, se reporta que la superficie posee una disminución de su grado de inversión. Tiende a disminuir hasta aproximadamente 0,7. Entonces, lo que hicimos primero en la tesis fue estudiar la ferrita de magnesio en sistema volumétrico y luego ver qué sucede con la superficie. Bien, como dije, nuestro primer paso fue estudiar la ferrita en sistema volumétrico. Utilizamos también una celda de 56 átomos, en la cual pudimos estudiar diferentes grados de inversión, como pueden ver acá, comprendidos entre 0 y 1, donde 0 es normal y 1 es totalmente invertido. Y estudiamos diferentes configuraciones magnéticas. La de color azul es la configuración ferrimagnética, la de color rojo es una configuración ferrimagnética y la de color negro es una configuración antiferromagnética. Podemos ver en esta parte de que la ferrita de magnesio en sistema volumétrico, cuando la trabajamos desde cálculos de primeros principios, vemos que el sistema de menor energía es antiferromagnético y totalmente invertido. En este caso vemos que los átomos de hierro que se encontraban en el sitio A presentan un momento magnético de aproximadamente 4 magnetones de Bohr y los átomos de hierro que se encuentran en el sitio B de aproximadamente menos 4 magnetones de Bohr. Sin embargo, nosotros quisimos dar un paso acercándonos más hacia los experimentos. ¿Y qué es lo que hicimos?
Como dije, la ferrita de magnesio experimentalmente se reporta un grado de inversión entre 0 y 0,96, dependiendo del método de preparación. Entonces nosotros realizamos una inversión de 0,875 para poder aproximarnos a este grado de inversión experimental. Encontramos que la diferencia de energía entre entre un grado de inversión de 0,875 y un sistema volumétrico totalmente invertido es de aproximadamente 350 grados Kelvin por fórmula unidad. Teniendo en cuenta que las temperaturas de síntesis son de aproximadamente 500 grados Kelvin, puede ser que se generen fases metestables. Bien, también la ferrita de magnesio estudiamos su estructura electrónica, estudiando la densidad de estados. El método GGA no reproduce eficientemente el gap, es por eso que utilizamos el método GGA más U, con un valor de U igual a 5 electronvoltios. Podemos ver de que el gap, en este caso este es el gap total y estos son por átomo, es de aproximadamente de 2,4 a 2,5. En esta imagen de acá podemos ver la ferrita de magnesio presenta un carácter semiconductor independientemente del grado de inversión. Bueno, hasta aquí les hablé acerca de la ferrita de magnesio en sistema volumétrico. Ahora les hablaré acerca de la ferrita de magnesio, pero en superficie 001. Las terminaciones son las mismas que en el caso de la ferrita de zinc. Sin embargo, en este caso los átomos de hierro, en el caso de la superficie terminada en sitios A, ya va a estar ocupada por átomos de hierro. Los átomos de hierro son los de color dorado, los átomos de magnesio son los de color púrpura. En el caso de la superficie terminada en sitios B, va a estar ocupado por átomos de hierro y átomos de magnesio con oxígenos en su superficie, y esta es la superficie que se encuentra en una atmósfera reducida. Bien, un resultado muy interesante fue ver qué pasa con las energías superficiales a partir de los modelos atómicos para la energía por átomo. Recuerdan el término SUI. Los óxidos que utilizamos fueron estos, óxidos de hierro, utilizamos la molécula de oxígeno y también utilizamos el hierro metálico y el magnesio metálico. Como podemos ver aquí, la tendencia de todos estos cálculos es de que la superficie más estable es aquella que termina en sitios B con oxígenos en su superficie. Sin embargo, acá también encontramos un valor negativo. Estos valores negativos se deben básicamente a que se trabajó con el hierro metálico y el magnesio metálico. Me gustaría mencionar que este negativo no tiene un significado, no es un significado físico, porque estaría indicando que que el sistema tiende a formar superficie, lo cual no se observa experimentalmente. Bien, como dije, la ferrita de magnesio en superficie tiende a disminuir su grado de inversión hasta aproximadamente 0,7. Entonces lo que hicimos fue disminuir el grado de inversión en superficie. Esta es la superficie terminada en sitios B. Como pueden ver, los sitios B están ocupados por hierros y magnesios. Realizamos también inversiones, tratando de normalizar, por decirlo así, la superficie. Realizamos una inversión en una cara del slab, dos inversiones, una en cada cara del slab. Esta es la superficie normalizada y esta es la superficie cuando realizamos una inversión en el interior del slab. Bien, encontramos que cuando realizamos 4 inversiones, es decir, 2 en cada cara de la superficie, es el sistema energéticamente desfavorable, es decir, no le gusta ser totalmente normalizado el sistema. Vemos que cuando realizamos una inversión, o realizamos 2 inversiones, una en cada cara del slab, el sistema es energéticamente favorable y presenta un momento magnético. Sin embargo, cuando realizamos la inversión de los átomos de hierro,
encontramos de que el sistema es aún más estable con un momento magnético neto de aproximadamente 24 magnetones de Bohr. Y se abre la banda prohibida en un canal hasta aproximadamente 2 electronvoltios. Una conclusión parcial que podemos sacar aquí es que el modelo teórico que se propuso describe el comportamiento experimental reportado, que muestran que el grado de inversión en superficie se reduce y que el sistema tiene una respuesta magnética. Hasta aquí encontramos que la ferrita que es normal tiende a invertirse, mientras que la ferrita que es invertida tiende a disminuir su grado de inversión. Bien, hasta aquí les conté acerca de lo que son las ferritas, los sistemas que hemos estudiado en la tesis. Sin embargo, otro sistema que nos llamó la atención fueron los sistemas calcogenuros. Este trabajo de los calcogenuros fue propuesto por el doctor Vitaly Birovol de la UBA. Él lo realizó en forma experimental y nosotros en la tesis le dimos la parte teórica. Bueno, los calcogenuros son sistemas que tienen un átomo que pertenece al grupo 6 de la tabla periódica, entre ellos el azufre, el teluro. Pueden ser utilizados como dispositivos termoeléctricos o dispositivos de memorias de cambio de fase, o PCM por sus siglas en inglés. El problema fundamental que abordamos en la tesis fue la comprensión de su composición química y de su estructura cristalina. Nuestra propuesta fue estudiar mediante cálculos basados en la teoría de la funcional densidad el sistema antimonio 70 teluro 30, tanto puro como dopado con estaño, y el rol que juegan las impurezas controladas o no controladas. Bien, les hablaré acerca ahora de los métodos de cálculo que utilizamos para poder estudiar los calcogenuros. Fueron los mismos que utilizamos para estudiar las ferritas. Utilizamos el método FP-LAPW y el método de ondas planas. Utilizamos la aproximación del gradiente generalizado, PB. Para estudiar el sistema antimonio 70 teluro 30, utilizamos superceldas de diferente tamaño. Y para estudiar también el sistema antimonio teluro, primeramente utilizamos una celda de 8 átomos y posteriormente una celda de 64 átomos. Bien, ahora me gustaría hablarles del sistema antimonio 70 teluro 30, tanto puro como dopado con estaño. El estaño, el antimonio y el teluro tienen afinidades químicas muy similares, por lo cual cuando se realiza rayos X se complica. Desde el punto de vista teórico, hemos calculado la estructura de equilibrio de la aleación antimonio 70 teluro 30 utilizando el método de relajación de celda variable implementado en el código Quantum Express, donde se refinan las posiciones atómicas, los parámetros de red y los ángulos hasta estar por debajo de un cierto criterio de tolerancia. Los resultados de la relajación de celda variable muestran que la fase de equilibrio para el sistema antimonio 70 teluro 30 es la fase P3M1. También se estudió la fase monoclínica C2M, pero se encontró que es energéticamente desfavorable. Eso fue con el Quantum Expresso. Mediante el método FP-LAPW también estudiamos estos sistemas, pero en este caso no se hicieron relajaciones estructurales. Lo que se hizo fueron cálculos autoconsistentes de la fase P3M1 y la fase monoclínica C2M, donde se encontró de que la fase de menor energía sigue siendo la P3M1. Otra forma de ver los resultados anteriores es mediante espectroscopía Raman. Estos son los modos Raman para el compuesto antimonio 70 teluro 30. Vemos de que tenemos 5 modos. Cuando realizamos de FPT a la estructura P3M1 obtenemos 18 modos Raman, de los cuales estos son infrarrojos y estos son Raman. Los 4 que podemos ver aquí los podemos relacionar con los modos experimentales. Experimentalmente se dice que este quinto modo se debe a un exceso de teluro. Cuando realizamos de FPT a la estructura monoclínica, es decir, a la C2M, encontramos
que encontramos frecuencias imaginarias, lo cual nos estaría indicando que no es la fase de equilibrio, no es estable. Bien, aquí tenemos la fase P3M1 y aquí tenemos la fase monoclínica C2M. Nuestro siguiente paso fue saber en dónde se sitúa el estaño cuando dopa el sistema antimonio 70 teluro 30. Vemos que tenemos 3 sitios, antimonio 1, antimonio 2, antimonio 3, y tenemos 2 sitios para los teluros, teluro 1 y teluro 2. Mediante varios cálculos, se encontró que el sitio de sustitución preferencial para el caso del estaño en esta estructura es el sitio antimonio 1, con la energía que podemos ver aquí referencial. Bien, ahora podemos comparar nuestros resultados de FT con los resultados experimentales. Experimentalmente, cuando realizan un análisis de Ridgway, hasta donde tengo entendido, para los diferentes dopajes que existen, que se realizaron en esta tesis, los dopajes experimentales fueron de 2.5, 5.0 y 7,5%. Se realizaron en la fase monoclínica obteniendo estos resultados. Lo que nos llama la atención es de que conforme el estaño va dopando al sistema, se produce una distorsión del ángulo beta conforme va produciéndose. Los ángulos y parámetros de red obtenidos vía DFT para la estructura monoclínica están en excelente concordancia con lo que se reporta experimentalmente. También estudiamos su estructura electrónica y su banda prohibida. Tenemos que el sistema antimonio 70 teluro 30, cuando es puro, presenta un gap muy pequeñito de 0,01. Sin embargo, cuando el sistema se dopa con estaño, sin importar la concentración de estaño con el que se dope, se tiende a ser metálico, el gap desaparece, como podemos ver aquí. Cuando el estaño, que en este caso tiene carga 2+, reemplaza el antimonio que tiene carga 3+, el sistema es metálico debido a la falta de un electrón para llenar la banda de valencia. ¿Qué es lo que hicimos para recuperar el carácter semiconductor del sistema dopado? Agregamos un electrón que es compensado con un formo positivo uniforme. Como podemos ver aquí, se recupera el ancho de banda, el band gap. En esta imagen de la estructura de bandas, podemos ver que el gap es directo en el punto gamma. Bien, hasta aquí hemos estudiado el sistema antimonio 70 teluro 30, tanto puro como dopado con estaño de forma controlada. La combinación de diferentes técnicas experimentales y DFT nos permite determinar el sitio de preferencia que sustituye el estaño, en este caso el antimonio 1. Esto es importante porque cuando se realizan dopajes controlados en sistemas calcogenuros con aplicaciones en memorias PCM o en dispositivos termoeléctricos, pueden mejorar las propiedades de los mismos y por ende su rendimiento. Sin embargo, existe otro tipo de dopaje no controlado debido a impurezas tales como el oxígeno, el nitrógeno o el carbono. Estudiaremos el sistema teluro 4 antimonio 4, la técnica de difracción de rayos X aplicada a las películas delgadas de teluro 4 antimonio 4, que tienen una estructura, esta estructura FM3M, un parámetro de red de 6.19. Este no es un error de tipeo, simplemente lo que sucedió acá es de que se reemplaza, se produce una vacancia de antimonio, la cual procede a explicar ahora. Esta es nuestra celda de 8 átomos, donde los átomos de color rojo son los teluros y los átomos de color verde son los antimonios. Lo primero que hicimos fue reemplazar un estaño por un antimonio y generar una vacancia de antimonio. Nuestra fórmula es esta. Posteriormente realizamos un antimonio y una vacancia de teluro. Seguidamente también estudiamos qué es lo que sucede cuando un estaño reemplaza un teluro y una vacancia de antimonio.
Y por último, estudiamos cuando un estaño reemplaza un teluro y produce una vacante de teluro. Encontramos que el sistema de menor energía es el primero, es decir, el átomo de estaño reemplaza un antimonio y se produce una vacancia de antimonio también. También estudiamos en una celda de 64 átomos, en este caso tendremos 32 teluros y tendremos 32 antimonios. La pregunta que surge cuando estudiamos esta celda de 64 átomos es cómo se distribuyen los 8 estaños, 8 vacancias y los 16 antimonios en los 32 sitios de los antimonios. Lo primero que hicimos fue reemplazar dos antimonios por estaños y se estudió la energía en función de la separación estaño-estaño y se obtiene que la energía es independientemente de la separación. Posteriormente, estudiamos el caso de dos vacancias de antimonio también en función de la distancia entre ambas, obteniendo que la energía es independiente de la distancia entre ambas vacancias. Por último, se estudió una vacancia de antimonio y un dopante estaño, obteniendo que la energía es independiente de la separación. Pudimos concluir, en consecuencia, los resultados indican que la distribución de los átomos de estaño y las vacancias de antimonio es aleatoria. Bien, estas son las propiedades hiperfinas, estos son el isomer chip. Realizamos varios estudios del isomer chip. Experimentalmente se encuentran dos isomer chip o corrimientos isoméricos. Se encuentra uno de 0 milímetros por segundo y otro de aproximadamente 3.4 milímetros por segundo. El isomer chip de orden 0 indica una presencia de óxido de estaño. Estén donde estén los antimonios, los teluros y los estaños y las vacancias, siempre da un isomer chip del orden de 3.15, como podemos ver aquí en promedio, mientras que cuando un isomer chip de 3,4 solamente se produce cuando hay un oxígeno ubicado en un sitio de una vacancia de teluro, y esto demuestra la oxidación de la muestra. Este es el sistema teluro antimonio 16, estaño 8 con oxígeno. Vemos de que tiene un carácter metálico, sin embargo, cuando se produce un reemplazo de un oxígeno que reemplaza un teluro, vemos que se produce un sistema semiconductor con un gap de aproximadamente 0,3 electronvoltios. Bien, las conclusiones. Nuestra primera conclusión es de que en el sistema volumétrico se estudiaron las propiedades estructurales, electrónicas, magnéticas e hiperfinas, teniendo en cuenta el grado de inversión y la distribución catiónica. En el caso de las superficies, después de una reconstrucción superficial, encontramos que la superficie expone átomos de hierro, átomos de zinc y átomos M, donde los átomos M en este caso son átomos de zinc y átomos de magnesio. En el caso de la ferrita de zinc, la respuesta magnética está relacionada con el grado de inversión, como podemos concluir. En el caso del ecosistema volumétrico, para el caso de la ferrita de magnesio, se explica por qué aparecen grados de inversión parcial, con temperaturas del orden de aproximadamente 300 grados Kelvin. El grado de inversión en la superficie de las ferritas es diferente al volumen. Como dije anteriormente, la ferrita que es normal tiende a producir un grado de inversión, mientras que la ferrita que es invertida tiende a reducir ese grado de inversión. Y en las superficies contienen sistemas conductores. Esas son las conclusiones para el caso de las ferritas. Para el caso de los calcúmulos, como dije, caracterizar estos sistemas con rayos X se complica por las afinidades químicas que presentan. Se realizó una metodología que combina técnicas experimentales y técnicas de FT para determinar las propiedades de estos sistemas. Se encontró el rol que juegan los defectos, específicamente el dopaje controlado con estaño. Desde el punto de vista electrónico, lo que hace la impureza es introducir un nivel de impureza receptor. En el caso del sistema antimonio 4, en el caso del sistema teluro 4 antimonio 4,
hay impurezas de oxígeno debido a la oxidación. También el sistema antimonio, teluro 4, antimonio 4, hay vacancias de antimonio y los estaños que se localizan en los sitios del teluro. Y por último, tenemos el teluro 4, antimonio 4, es un promedio estadístico de distribuciones de estaño y vacancias de antimonio, donde los oxígenos ocupan las vacancias de teluro. Bueno, ya para concluir esta charla, durante el desarrollo de mi tesis de doctorado tuve la oportunidad de trabajar con diferentes grupos experimentales y grupos teóricos. Tuve la oportunidad de publicar estos papers durante mi trabajo. Así que nada, no me queda más que agradecer también, aprovechar este pequeño momento para agradecer al doctor Leonardo Enrico y al doctor Alex Gil Rebasa, quienes me orientaron durante todo este tiempo, a la gente del CONICET, a la gente del FLP, que son personas muy buenas, de buen corazón siempre, dispuestas a ayudar. Nada, muchísimas gracias por todo. Muy bien, felicitaciones Hugo. Pasamos a la ronda de preguntas. Dejo a los jurados para que se organicen a ver quién comienza. No sé si quieren empezar, Susana, Gabriela. ¿Quieren empezar ustedes? Me da lo mismo, como quieras, Susi. Empezás vos, empiezo yo, da igual. Bueno, empezá si querés. No tengo problema. Bueno, antes que nada, felicitarte, Hugo, por la cantidad de trabajo y de cálculos que has realizado, y obviamente a los directores, porque bueno, todo este trabajo siempre se consigue con el acompañamiento de los tutores, así que bueno, felicitaciones para los tres. Bueno, realmente muchísimo trabajo, así que me gustó mucho la presentación, porque una de las cosas que yo había observado en la tesis, bueno, yo ayer te mandé un archivo con pequeñas cositas que por ahí cuando, nada, tengo ese toque, así que cuando corrijo y veo algún detalle o siempre se los doy para la versión final, ya que uno invierte en ese tiempo en la lectura, me parece que es importante. Y yo, una cosa que justamente había notado en la tesis, que yo esperaba por ahí una conclusión parcial por capítulo, que eso lo extrañé, y bueno, y vi que acá me gustó en la presentación, que justamente ibas dando esas conclusiones parciales, así que la verdad que me gustó mucho eso, así como el tema de los trabajos realizados, que yo noté que también por ahí faltaba en la versión impresa, que a veces está bueno ver cuáles fueron los trabajos. Obviamente uno después busca y googlea, pero bueno, está bueno tenerlo toda esa información junto con la tesis. Así que vi que lo presentaste acá y bueno, me parece que está muy bien, digamos. Nada, por ahí algunos comentarios. Por ejemplo, dos detalles que yo noté era uno, el uso a veces de la notación en alguna de las magnitudes que presentaste en la tesis, como pues, por el potencial químico o la energía de sustitución. A mí me sorprendió la notación, no sé por qué, por ejemplo, el potencial químico aparecía como una E cuando en general es un mu, ¿no? Es como una característica, digamos. Y que usaras la phi como que uno relaciona más por ahí para como nomenclatura para la función trabajo, que la usaste para la energía de sustitución con los dopados, eso me sorprendió. No sé si hubo alguna, por algo en particular, esas notaciones que usaste o... Bueno, déjame poner, por favor, el PPT. Lo de mí fue culpa mía, Gabriela. No, ahorita ¿Ah, lo sí? justifico. Ahora lo En justifico. realidad es un efecto. Pero usamos muy para el potencial químico y para el momento magnético. Sí, básicamente utilizamos... Sí, yo me imaginé, pero como tenías el magnetón generalmente se pone mu sub B para los momentos magnéticos, entonces, bueno, no sé, nada, a mí me sorprendió, porque es como que estoy tan habituada que el potencial químico es el mu, que ahí eso por ahí me sorprendió. Después, nada, otro detalle que también me sorprendió, pero fue más adelante en los calcogenuros, que fue la anotación con las impurezas, que por ahí nombraba 0703, después 3070, bueno,
ahí, por ahí también, pero bueno, si no, lo vemos después cuando vemos la parte de calcogenures, pero eso también como comentarios generales, en el tema de la escritura me sorprendió esa anotación. Bueno, un par de comentarios. Uno es básicamente, justamente por ahí un poco lo tenés ahí puesto el tema de que fue lo que, digamos así, más ruido me generó en general, es el tema este de los cálculos de las energías superficiales. O sea, entendí el procedimiento, digamos, que vos justamente para calcular, obviamente uno tiene siempre el caso más general, cuando todo el sistema es felizmente generado, o sea, tenés una terminación simétrica, estequiométrica y todo funciona bien, tenemos la expresión general que justamente es la que vos mencionaste, y después los problemas comienzan cuando yo justamente esa estructura de bulk la corto y empiezo a obtener justamente esas superficies que pueden no ser estequiométricas y además pueden ser no estequiométricas sino simétricas. En particular, bueno, yo justo el año pasado estuve trabajando mucho eso por unos sistemas que me tocó trabajar y también le di mucha vuelta al tema y bueno, después de leer mucha bibliografía y hacer muchos cálculos yo encontré una forma, digamos, y me sorprendió esta forma. Claramente vos la fuiste presentando, pero por ejemplo, algunas preguntas que me surgieron es, porque vos cuando vos lo cortás, puedes justamente generar dos slabs que uno es el complemento del otro, ¿no? Entonces, una de las formas que yo encontré justamente, bueno, yo trabajo en particular con el VAS, que es similar, digamos, a una de las metodologías que vos utilizaste, hay formas de hacer los cálculos, que es calcular una de las partes, el complemento, y después relacionar esos resultados. A mí acá me surgió duda cuando vos o sea, la primera pregunta sería, vos cuando hablas de que querés simetrizar el slab y haces esa estrategia de agregar filas por ahí de átomos para simetrizarlo. El problema de la simetrización básicamente es porque vos, por ejemplo, bueno, justamente con el bien 2K es bastante exigente con respecto a las simetrías. ¿Fue básicamente ese el objetivo de incorporar esas filas que vos haces el procedimiento, no sé si tenés después en la otra transparencia las distintas, vos calculaste como 4 energías, porque fuiste calculando la energía de escisión o de corte, después vos llamaste delta e alfa a E2 menos E1, donde generás el slab antisimétrico, y después donde me empezó a hacer un poco de ruido es eso, la energía esa E sub 3, donde vos incorporás una capa atómica, que ahí yo no sé ese cálculo en particular lo mismo, si esa capa atómica, vos el cálculo, ¿cómo lo haces? ¿Pones esa capa en un slab? Eso me gustaría Explico. por ahí si me podría dar un poquito más de Explico. detalle. Te refieres a esta gráfica, ¿no? No, la gráfica con azul que habías hecho, exactamente esa. Ajá, a ver, procedo a explicar. ¿Se ve la pizarra o no se ve la pizarra? Si no, te explico por voz. Sí, o sea, yo veo, o sea, lo que veo es el PowerPoint. La pizarra la veo muy lejos. Sí, ya sé. Acá ves, no se ve, ¿no? Sí, no. No se ve. No. No se ve. Bueno, Muy lejos. primeramente lo que hacemos es tomar el bool, en este caso de 56 átomos, y abrimos en un determinado sitio, como dije, puede ser el sitio A o el sitio B. Como vos dijiste, uno es el complemento del otro. Una vez que tenemos el slab con el vacío, ¿cómo introducimos esta capa? En este caso, como la superficie más estable es la superficie terminada en átomos de zinc por modelos para la energía E sub I que habíamos calculado anteriormente, entonces lo que hicimos fue agregar exactamente eso, 2 átomos de zinc, lo traemos desde el infinito, por decirlo así, o sea, no lo agregamos al sistema, y lo traemos acá, por decirlo así. Esta es la energía. Y luego va descendiendo la energía potencial hasta llegar a un mínimo. Es un tipo potencial Lennard-Jones, no sé si me dejo explicar. Cuando la parte de acá es lo que nos cuesta introducir el sistema,
Cuando la capa desciende hasta una distancia de equilibrio, es el mínimo del potencial de Lennard-Jones, y ahí se realiza la relajación estructural. ¿Cómo traemos esa capa desde el infinito? La introducimos a mano. De esta forma, al momento de introducir esta capa, estamos asegurándonos, bueno, estamos trayendo una capa con enlaces atómicos, ya con el enlace, en este caso, zinc con zinc. De esta forma, no tenemos que ingresar solamente el zinc metálico. Le introducimos a mano, básicamente, fue lo que hicimos. A ver, para un cachito, cuando vos decís la introducimos a mano, por eso es la duda que a mí surgió, porque en estos cálculos de slab, vos, o sea, lo que vos presentás esa celda ahí no fue realmente tu cálculo, ese es un esquema. O sea, vos esas capas o de los dímeros Así o fue lo el que fuera de cálculo. zinc No, para así fue el cálculo, tal como se ve en el esquema, así se realizó el cálculo. O sea, vos ahí usaste como una supercelda entonces más grande donde pusiste esos átomos ahí en el centro del Sí, slab. sí, básicamente sí. Y vos ahí no dejas relajar, ¿o sí? Sí, relajamos Me hace un cuando... poco de ruido ese procedimiento, porque ¿Se ve la pizarra? La pizarra sí se ve, ¿no? Bien. o sea, yo estoy viendo la presentación del PowerPoint. Con el cursor. La pizarra, discúlpame, la pizarra por web no se ve. Por la parte del Zoom no A se ver ve. cómo se pone mouse. A ver, dame un cachito. Tenés como un lápiz o un Sí. puntero en el Zoom que por ahí podés usar. Sí, en el Zoom sí, pero no sé si él lo está, tiene a mano ahí. Sí, dame un segundito, ahorita lo pongo para poder realizar la explicación, por favor. Se desconectó. Gabriela, acá si lo que te referís, no hicimos como cuando se hace con las Te moléculas. escucho medio lejos, Leo. Te escucho como con un eco. No, lo que te decía Gabriela es que acá no hicimos como cuando se agrega una molécula en una superficie, que a medida que la molécula se acerca se va distorsionando la molécula y la superficie. Acá eso no lo tuvimos en cuenta. Simplemente se bajó hasta la posición de equilibrio y después se relajó, por una cuestión de volumen de cálculo. Ujú. ¿Se perdió todo? Bien. Sí, nada, o sea, me sorprendió un poco ese procedimiento, digamos, porque tampoco yo había comprendido en el texto cuánto era que, digamos, o sea, básicamente ustedes quieren esa simetría porque les conviene para usar en el método en el bien 2K. Sí, y para tener una única superficie, una única terminación en el slab. Ah, Porque Eso es si vos básicamente lo principal. directamente cortás la superficie, si vos cortás directamente la superficie donde tenés los zincs expuestos, Ujú. Voy a bueno, tener nada, átomos habría de que zinc verlo. Nada, me hizo. en el slab. Este es el grosor del slab y este es el vacío. Cuando realizo el corte, voy a tener átomos de zinc aquí y puedo tener que están en sitio B, y acá tengo átomos de hierro que están en sitio A. Cuando realizo la simetrización, me aseguro de que todos estén en un sitio A o en un sitio B. De esta forma estoy estudiando una sola superficie. Es por eso que lo hicimos, Bien. para evitar Bueno, confusión. claro. No, yo te digo porque, por ejemplo, este procedimiento, que igual después por ahí Leo se los puedo acercar, que es una bibliografía que es bastante reciente en sistemas así medios complejos. En particular, yo estuve trabajando con unos oxialuros donde hay enlaces tipo covalentes, Van der Waals, que es medio complicado también generar las superficies. Unas estrategias que están piolas en calcular las energías de una parte del slab y las de los complementos, ¿no? Y ver en qué parte, porque no siempre, por apenas vos lo cortás, tenés un tipo de energía que es la de incisión, pero después, donde dejás esa superficie, ahí sí recién tenés la relajación de esas capas externas, y me parece que por ahí la metodología es más simple que hacer este procedimiento, pero bueno, sería cuestión por ahí en algún momento probar a ver si les da igual o no, Claro, sí. o si mejoran. Lo noté como más simple. De hecho, ahí SA no sería porque la A cuadrado. Eso también me sí, lo había sería visto. Por el área. Sería A, ¿no? A mayúscula, como área. Sí, O A sí, mayúscula, es un bueno, está error. bien, pero no al cuadrado.
No, SA. ¿Es el parámetro de es el parámetro de A cuadrado te da el área. Sí. El A da el área, A cuadrado es el área. Ah, está bien. En un El A momento es el de parámetro de la exposición, celda. Está bien. hablaste de Sí, área sí. En cuadrada. general se pone. Está Así bien. quedó. Sí, sí. Ese A chiquito sería el parámetro de celda. Está bien. Bueno, Ujú. bien. Em, mm, a ver. Después otra consulta. ¿Se ve? Cuando vos justamente en este mismo, bueno, yo lo llamé capítulo 3 porque me fui anotando las páginas y eso por si tenías la TCD en la página 75, cuando vos hablás justamente de estas ferritas, mencionás una observación importante que decís, en el estudio de los defectos mencionás que los resultados obtenidos independientemente de las vacancias de oxígeno e inversión catiónica no se alteran por considerar ambos efectos juntos. Me sorprendió esa conclusión porque lo que me surgió la duda es, ¿esta conclusión es válida hasta cuándo, digamos? Porque dependerá del porcentaje que vos tengas de defectos, porque vos en otro momento mencionás que en el caso de antisitios, el sistema normal tiene menor energía que el invertido. ¿Se entiende? O sea, vos por un lado, yo había visto en la conclusión todo ahí referido, yo lo tengo acá como capítulo 3 en la página 75. Entonces ahí también me hizo un poco de, quería comprender esa, o sea, por un lado mencionás que el caso de antisitios, el sistema normal tiene menor energía que el invertido, en el caso de estas ferritas, y por el otro lado mencionás que digamos, que los resultados son independientes de la cantidad de vacancias de oxígenos y de inversión catiónica que no se alteran si tenés ambos defectos juntos. Entonces yo justamente preguntaba, bueno, si el sistema normal tiene menor energía que hacer justamente estos defectos, ¿hasta cuándo es válido esto que yo puedo poner independientemente uno u otro y no se van a alterar por considerar ambos defectos juntos? Bueno, ese es para la ferrita de zinc, ¿cierto? Capítulo 3. Sí, exactamente, para el caso de la ferrita de zinc. El sistema volumétrico. Sí, sí, sí. Bueno, básicamente ese resultado es una conclusión de la tesis realizada por un muchacho antes que yo. Fue una de sus conclusiones. Nosotros lo utilizamos básicamente al momento de construir la superficie, de que la ferrita normal tiene menor energía que el sistema invertido. Partimos de ahí y luego fuimos a realizar una inversión en superficie y encontramos que la inversión en superficie, por pequeña que sea, del grado de 0,2, como son dos inversiones, una en cada cara del slab, puede producir un sistema más estable. Pero básicamente ese es el resultado de una tesis en la cual nos basamos. Ujú. Bien, bueno. Después otra, pero simplemente un comentario porque justamente es interesante, volviendo a eso que vos más estudiaste, que fue el tema de las superficies, el tema de reducir las dimensiones. Vos justamente mencionás que eso tiene una inversión parcial y que ya sea que es normal en volumen, como en el caso de que tengas zinc, o invertido en el caso que te digas magnesio, o sea, para los dos tipos de ferritas. Cuando vos calculan las energías de inversión, no están puestas las expresiones, pero digamos, lo que hacen es, vos realizás la inversión, calculás la energía y simplemente la referís respecto a la normal, por eso pones en las tablas la normal como referencia. Sí, eso es lo que hacemos, sí. Bien. Después otra también, pero bueno, nada, capaz que es una cuestión de terminología, porque vos en varios, o sea, cuando vos dejás justamente después relajar esas superficies, hablas de reconstrucción superficial.
quería conocer un poco, porque digamos, en general por definición de reconstrucción superficial es cuando hablas de un cambio de periodicidad, ¿no? De la estructura. O sea, generalmente el caso más común era cuando pasó con la estructura que se observó experimentalmente del silicio, y yo ahí lo notaba como que cuando vos relajabas y ya había algún cambio, ya lo hablabas como de reconstrucción. ¿Es realmente eso una reconstrucción superficial? Lo O que sea, el hicimos fue concepto. el concepto. Sí, es una reconstrucción superficial, porque minimizamos todas las fuerzas del sistema y vemos cuál es el sistema de menor energía. Encontramos que después de la reconstrucción el sistema se vuelve más estable al sistema que no está reconstruido. O sea, por eso, pero vos el concepto de reconstrucción lo hablás cuando hiciste estos cálculos de agregado o simplemente cuando vos la superficie la dejás relajar y encontrás Exactamente. justamente que algunos de los átomos, digamos, obviamente cambian sus posiciones, ¿no es cierto? Porque, bueno, lo Los estás dejando segundos, sí, optimizar. los segundos, sí. Ajá, bien. Em, Bueno, después tuve ahí un tema con una conclusión, pero bueno, no sé, de las ferritas, que también me lo marqué ahí, que decías que la ruptura de simetría en los estados antiferros de baja simetría tienen un backup mayor que la configuración de spin de alta simetría como las ferromagnéticas. También, ahí por ahí me gustaría conocer tu opinión sobre eso. O sea, me sorprendió un poco esa conclusión. ¿Me la puedes repetir, por favor? Sí, cómo no. En el caso de las ferritas, yo acá tengo, bueno, página 166 en la tesis, que la ruptura de simetría, hablabas de la ruptura de simetría, decías, estados antiferro de baja simetría tienen band-gaps mayores que las configuraciones de spin de alta simetría como las ferromagnéticas. A ver si tengo aquí la tesis. No es la figura del gato, poner la figura del gato de la fermita Ah, magnesio. Lo que pasaste, magnesio, sí, el magnesio. Un o segundito. sea, lo comentaba justamente antes de hablar de... Lo que pasaste. Esa. Acá no veo que se actualice la ¿No se ve presentación. nada? No, quedó estancada en la de energías superficiales. A ver, un cachito. De hecho, lo mencionás antes de hablar de la transición de Berwey. Eso es una cosa. Eh, mm, Sí, ahí lo tenés un poco, ¿eh? Sí. Ese como. Si eso viene, Gabriela, de trabajos anteriores, que cuando vos haces el estado de ferro, el sistema es muy simétrico porque todos los Sí, espines están orientados iguales. A medida que haces con sí, una celda de 14 átomos en la simetría FCC, puedes hacer un único estado antiferromagnético que es muy simétrico también, menos que el ferro. Para ir a otros estados tenés antiferromagnéticos que cumplen la simetría FCC. Y cuando vas rompiendo simetrías, ¿sí? Aún con la misma distribución de cationes, mismo grado de inversión, a menor simetría te va abriendo el gap. bien. De hecho, acá lo mostró Hugo, pues el de la ferrita de zinc, cuando lo haces con GGI, no con GGI más U, el ferromagnético te da ventana. De hecho, hay gente que ha publicado. El campo magnético dice papers, hay gente que ha publicado papers en esta fermita diciendo: encontramos que es half metal y que es conductor, publicados, ¿eh? Y la gente lo hacen mal porque toman sistemas ferromagnéticos cuando no son ferromagnéticos o no consideran todas las simetrías. Bien, y ahí mismo, vos sabés que algo que también aprovecho de preguntarles, cuando usaron el U,
básicamente yo sé, ahí lo comentó también Hugo, que fue debido a trabajos previos que realizaron para estas ferritas para explicar bien el comportamiento semiconductor. Mi pregunta es, cuando usaron el LU, ¿no les afectó en el tema de los momentos magnéticos con respecto a las mediciones experimentales los valores? También. Porque, nada, yo he trabajado con otros sistemas magnéticos que básicamente nada, nos interesó el uso de luz, pero no porque fueran semiconductores, sino porque, bueno, en algunos trabajos los mencionaban, pero justamente el uso de luz a veces afecta los momentos magnéticos con Sí, respecto a los claro. que miden experimentalmente. Sí, GGA da Entonces, mal el momento esa magnético. cuestión de compromiso, ¿no? ¿Eh? GGA da mal el momento magnético, lo subestima. Por ello, ¿Sabes cuánto daba Hugo con GGA? 3.5. 3. 3.5 magnetones de Bohr. Cuando introducimos el momento magnético con U, nos da de aproximadamente 4.1 magnetones de Bohr. Bien, bien. Nada, y dos comentarios más que nada para conocer la opinión es dos. Uno es justamente considerando, Hugo, las diferencias que vos mencionaste ahí en los valores de la energía superficial cuando existe esas tablas comparativas, justamente porque entre los dos, en el Quantum Expresso, en el LAPW, donde obtuviste para los modelos de energía diferentes, en unos casos usaste las energías a partir de los óxidos, en otro a partir del átomo aislado, y mencionaste un poco esas diferencias. A tu opinión, después de haber hecho todo este trabajo, digamos, si yo te dijera, bueno, tenés que elegir uno, ¿no? De ahora además tuvieras que seguir, elegir una metodología, Bueno, yo ¿cuál tomaría, yo elegirías? tomaría, yo tomaría la que es a partir del átomo aislado, es decir, tener el slab con el vacío acá y en el vacío poner o bien un átomo de hierro, un átomo de zinc o la molécula de oxígeno, porque esto me permite tener todo bajo los mismos grados de convergencia. Yo me quedaría con ese modelo. Ujú. Considerando obviamente, vos ahí tomaste dos tipos de vacío, el vacío este más importante, digamos, el de casi 20 Armstrongs. Sí, 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 20 años, sí. Justamente para ponerlo en medio, de tal forma que no existe interacción espuria entre capas. Ujú, bien. Y después otra opinión era justamente vos uno de los... El Ahí mejor de escucho todos relejo a es Leo, no sé qué. Se escucha recortado. Perdón, Ay. Gabriela. ¿Aló? No, ¿Me no, que oía escucha? cortado a Leo, no escuché. Ah, No escuchaba, cortaba a Leo. Bueno, y la última también, para conocer tu opinión, que vos mencionás como uno de los objetivos era este tipo de obtener materiales que puedan ser semiconductores y ferromagnéticos a temperatura ambiente para integrarlos y hacer tipo heteroestructura, ya sea para usarlos como válvulas o filtros de spin. Entonces, mi opinión también, en función de todo lo que estudiaste, si tuvieras que hacer, no sé, tu microemprendimiento, ¿cuáles elegirías, digamos, de todos estos sistemas que estuviste estudiando? bueno, yo me inclinaría por la ferrita de magnesio, básicamente porque es una ferrita invertida que tiende a normalizarse, por decirlo así. El grado de inversión superficial se disminuye por el comportamiento del gap en función del grado de inversión, por su densidad de estado, básicamente. Cuando estudiamos sus propiedades hiperfinas, no lo puse ahí por motivos de tiempo, pero están también en excelente concordancia. Yo me quedaría con la ferrita de magnesio, básicamente, para poder trabajar en un núcleo de transformadores, por ejemplo. Ujú, perfecto. Bueno, te agradezco mucho, Hugo. Gracias. Gracias a vos. Un beso. Bueno, si quieren sigo yo. Sí, 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 sí. Bueno, sí, primeramente, Hugo, felicitarte por el enorme trabajo. Una tesis, digamos, con mucha producción de conocimiento interesante por las aplicaciones de estos materiales y, bueno, un enorme trabajo de cálculo has realizado. Así que, bueno, te felicito por eso. La presentación en la tesis también me pareció buena.
Y como dijo Gaby, la defensa me pareció muy buena, la exposición oral, de hecho, bueno, se me aclararon mejor muchas cosas. Me pareció muy buena la presentación y la capacidad de sintetizar la gran cantidad de información producida, ¿no? Sobre todo. Y también quisiera destacar la íntima conexión con los experimentos. Si bien vos creo que no hiciste parte experimental, pero todo se hizo, digamos, con conexión con grupos cercanos, experimentales, en todo momento, comparando con los experimentos, así que eso me pareció muy destacable también. Bueno, y con respecto a preguntas, algunas están relacionadas con lo que planteó Gaby, algunas también las fuimos intercambiando también por mail. Sobre todo hay una que me queda así como que me gustaría como aclararla, que es justamente también que se repite con lo de Gaby, es el cálculo de la energía de formación de la superficie. Entiendo la necesidad de la simetrización porque, bueno, si vos tenés una cara de un tipo y otra de otro, el gamma que estás calculando es una mezcla de los dos, entonces no podés distinguir claramente el gamma de, de una superficie, ¿no? Entonces eso lo entiendo. Entiendo también la necesidad de modificar la fórmula, pero no me quedó claro cuando vos haces la superficie simétrica, creo que esto te lo había planteado en algún mail, que, bueno, como ya perdés la estequiometría, digamos, ¿no? En la celda, necesitas sumarle esos NI por E sub I, ¿no es cierto? Sí. Yo lo que entiendo es que esos E sub I no es que sean de átomo aislado, porque en realidad son energías por átomo de ese átomo dentro del compuesto, que vos tenés que ver cómo te las arreglás para calcularlo. Por eso me parece mejor la opción de calcularlo o a partir del metal o a partir del óxido, porque aparte vos le estás poniendo la condición de que la suma de esos, ¿no es cierto?, tiene que ser igual a la energía del compuesto por fórmula unidad. Eso en las distintas formas que vos lo hiciste se verifica, porque ¿Se a queda? mí me parecía raro que si vos hacías, o sea, un átomo aislado es poner el átomo o lejos de la superficie como vos lo hiciste, o ponerlo en una supercelda, el átomo aislado, eso sería el átomo aislado, pero yo entiendo que para el cálculo de la energía superficie vos necesitas que ese átomo esté, que sea la energía de ese átomo en el volumen. Entonces, bueno, de ahí la dificultad de cómo uno lo obtiene. Por eso, en realidad, de todos los planteos, me pareció mejor el que se obtiene a partir de los óxidos o del metal, como corresponda, o bien con el método de la capita, digamos, ¿no? Que es el método superior, creo yo, que vos estimaste. Pero me quedó esa duda, ¿no es cierto?, de si correspondía considerarlo como átomo aislado. No sé si podés comentar un poco más de eso. Sí, claro. Bueno, como pueden ver, ¿sí ven la diapositiva? Sí, ¿no? Sí, sí, Como pueden ver, esas son las energías superficiales para la superficie terminada en átomos de zinc. La de en medio es para la superficie terminada en sitios B y la última es para la que se encuentra en una atmósfera reducida. Para el caso de la superficie terminada en átomos de zinc, vemos, no sé si ven el puntero, pero vemos sí. al final un punteado de color violeta, 2 zinc. Vemos de que también aquí tenemos 4 hierro, 8 oxígeno, 4 hierro. Nuestro problema fundamental fue de dónde lo sacamos. El hierro lo podemos sacar de la estructura BCC o lo podemos sacar de la estructura FCC. Ambas nos dan energías relativamente diferentes. Entonces, son diferencias pequeñas. Cuando uno lo saca, por ejemplo, en el caso del FEO y del Fe2 o 3, la diferencia entre ellos, pongamos que es de 0,05. No me va a cambiar mucho,
pero cuando lo introduzco acá, el término EDSLAB menos lo que está entre paréntesis es semejante. Entonces, al momento de ponerlo, tengo que tener en cuenta si lo saco del FEO o lo saco del F2O3 para poder asegurarme de que no me cambie el signo. Porque a pesar de que son diferencias muy pequeñas las que se encuentra la energía del F2O3 o del FEO, que puede ser, como digo, de 0,05, me puede cambiar el signo de la energía superficial. Entonces, a partir del modelo del átomo aislado hay que tener en cuenta eso. Claro, pero no sería un átomo aislado, sería un átomo No. o en el hierro BCC o en el hierro FCC. O sea, es la energía Sí. por átomo en ese sistema metálico, no aislado Sí. sería, ¿no? Se me confunde ahí el concepto, eso me había hecho confundir, digamos, la idea, pero ahora con lo explicás veo que no es que hayas considerado un átomo aislado, sino que lo consideraste en el hierro FCC o BCC. Sí. ¿No? Es así. Sí. Y después, si por ejemplo, si usaste el FEO, la energía del oxígeno la tomás de la molécula, ¿no es cierto? Y le resto el tendría que oxígeno. verificar esto, que el óxido, la energía del óxido de hierro sea la suma de esas dos cosas. ¿Es así? Sí, sí, así lo hicimos. Ajá. Está bien, sí, ahí no me cerraba mucho porque digo, si vos lo tomás de hierro BCC y el otro de la molécula, quizás no necesariamente sumándolo yo recupero la energía del óxido. Eso es lo que por ahí me planteaba ahí dudas, ¿no? Bueno, no, yo por mi parte no tengo más preguntas. Te vuelvo a felicitar por el enorme trabajo, así que bueno, gracias. Gracias a vos, un beso. Bueno, entonces me queda a mí, a riesgo de ser redundante, quería felicitarte también por la cantidad de trabajo que hiciste y, bueno, por supuesto, hacer las felicitaciones a tus dos directores, a Leo y a Arles, ¿sí? Muchísimo trabajo, la verdad que hiciste, así que está muy bueno, la presentación estuvo buena también. Yo tengo algunas dudas, tienen que ver fundamentalmente más con el modelado y eso, sí, a mí, digamos, lo que más me gusta y lo que más me llama la atención. Lo primero, hay una cosa, esto por ahí, capaz que lo comentaste, yo no hice, me escapó. Cuando trabajas con las ferritas, que tenés los tres modelos de superficie, sobre todo en lo que es la terminación, siempre hablas de una, tanto para la ferrita de zinc, pero para la de magnesio también, de superficies que son estables a bajas presiones de oxígeno. ¿Eso tenés información experimental sobre eso? ¿Cómo se hace la construcción de esa celda? Experimentalmente. No, bueno, vos lo estás modelando. Entonces, digamos, ¿cómo extraes la información como para poder hacer el modelado? Ah, bueno, Bueno. Hugo, ¿me escuchás? Se apagó la cámara. A ver, voy a ir hasta el aula a ver qué pasó. Ah, lo perdimos, sí. Sí, la diapositiva está, pero él no. ¿estar vídeo será? Ah, ahora sí. ¿Sí se escucha? No se escucha. Ahora sí te oímos, No los Sí, sí, escucho se yo a escucha ellos. pero no te veo. Ahora sí. Ahí. No.
Secretaría Territorial. Ah, ahí, Ah, exacto. Como sería apagado la cámara, ¿no? Porque pero no se escucha. Sí, sí, se escucha. Ahora te escucho, pero ahora te escucho, pero no te veo. Ahora No, sí, yo sí lo veo, ¿eh? Yo sí veo. ahora sí. No, no, ahora sí, todavía no lo veo. Ahora sí. No, no, no. Ahí debería estar funcionando. ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Sí? Señor Luciano, tiene arriba. No, 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 pero no, no, no. Ahí no está muteado. Vamos a hacer. Debería escucharse normalmente, ¿no? Pero ustedes pueden hablar. ¿Me Sí, escuchan a mí? no sé si. Sí, Yo te escuchamos. escucho. Lo que no veo es la No, acá no se escucha. presentación. Sí, de la presentación se cortó. Pero estaban escuchando acá, ustedes escuchaban. Sí, por eso me parece raro. Creo que no suele suceder. A ver, ¿se escucha ahí? No. Sí, se escucha. A ver, ¿pueden hablar? No, no sé. Yo te escucho perfecto. No, yo creo que sí se escucha. Sí, no, ellos escuchan lo que nosotros no escuchamos. Es el sonido Ah, de la salida. Ah, ustedes no nos escuchan a No, porque no nosotros. se escucha. El cañón tiene muy mal audio. No, lo que me gustaría es... Ah, no tenés conectada la notebook, ¿no? No, Conectá la notebook, por favor. ¿por la batería? ¿Sí? Ah, ok. Pero debería funcionar. Lo que pasa. Qué raro. Fue de repente, ¿no? Porque se apagó todo. Sí, sí, sí. Sí. Lo que no entiendo es por qué pasó. A ver, ¿pueden hablar ahora? sí. No sé Sí, si hola, nos hola. oyen. Bueno, ahora no escucho yo. O charlamos nosotras, Susi. No, sí, es rarísimo porque no se escucha nada aparte. No sé, la verdad. Yo los escucho perfecto. No pasa nada. Ahí me escuchan.
Voy a desconectar un cachito esta, que es la de Hugo, del Zoom, y ahora voy. Dale. ¿Cómo andas, Susi? ¿Bien? ¿Vos? Cara de cansada. Recansada, sí, muchas cosas, ¿viste? Pero bueno, Sí. espero descansar Lleva el fin de semana que viene. tiempo evaluar una tesis, ¿eh? ¿Qué tiempo que lleva? No, yo que tuve la otra de la uruguaya Claro, me esa, me llevó imagino. más tiempo. Claro. No, justo este año muchas cosas de evaluación. No, el concurso ya ese de la UAM, eso ya arranqué mal de las vacaciones de invierno, que fueron 52, ¿viste? Ah, no, Claro. no, eso me deja. No, eso es Pero tremendo, bueno, sí. no, Tremendo. sí, sí, sí. Che, ¿qué te iba a decir? ¿Querés que intentemos entonces hacer una reunión por ahí la semana que viene? Con esto que vos dijiste que habías estado avanzando con el trabajo y eso. Y vos la semana que viene, esta no podés, viernes a la tarde, Mira, ponele, ¿cuándo decís? viernes a la tarde, ponele. Ah, viernes podría ser, sí, Aunque sea porque ir viendo como, algunas cositas, aunque no sea todo, yo al dale, final, no, el fin sí, de semana me dediqué a revisar lo de la tesis y tenía expectativas de poder seguir con el paper, pero no me alcanzó el tiempo, así que tengo pendiente la bueno. introducción, viste que lleva tiempo y quería darle, antes de entrar en otra cosa, este, Sí, dale, el viernes sí, porque yo, mira, justo un como estuve de todavía. viaje, así que tengo todos los días con algún grupito, ¿viste? Tengo con Silvia y Ceci, tengo con Marcos, con Adrián, qué sé yo, pero el viernes tengo libre, Libre. así que el viernes podría ser como Le quieran, o pregunto a a la Abel, a ver si él mañana. está el viernes, ponele no tan tarde, no sé, a las 2 de la tarde, ponele y este, Bueno, bueno, yo por ahí tendría que ser un cachitín más tarde, sí, yo por porque mi parte puedo. Este, bien, porque yo como hago de corrido todos los días como 11 horas, los viernes al mediodía corto y almuerzo en casa, ¿viste? Con los chicos. ah, Entonces, hasta que termine de almorzar, capaz que se me hacen 2:30, 3, ¿viste? Em, bueno, si querés directamente a así las 3. que, Y por ahí estaría, bueno, yo tendría que subir la versión, que no la subí, la última versión donde discutía los casos con el CEO. Este, ah, ahí volvieron. ¿Ahora se escucha? ¿Podrían hablar, por favor? Ahora se escucha. Sí, Así se escucha. nosotros escuchamos. Bueno, perfecto. sí, Bueno, ahí Está la estamos. cámara. Ujú. Listo, retomamos. siempre puede pasar esto. A ver ahí la pantalla. Bueno, ahí va. ¿Sí lo ven? No el modo presentación. No toqué nada. Dale tiempo a ver qué pasa. Se arregla su- Bien. Ya, por favor. Ahora es necesario volver al modo de presentación. Sí, perdón. Ahí está, ¿no? Ahí está. Ahí está. Punto final. Se te magnetizó la presentación con tanta perrita. Bueno, sí, Ahí va. la consulta tenía que ver justamente Con esta superficie. exactamente con esta acá a la derecha. ¿Cuál era específicamente? Entonces, no, digamos, de dónde extraes la información como para construir esto, sabiendo, digamos, esa especificación tan clara, ¿no es cierto?, de que esto es estable cuando trabajas con bajas presiones de oxígeno. Otra vez. Sí, mejor me caso. Sí. Está muy bien.
Sí. Por WhatsApp te pregunto. No sé qué pasó, perdón. Si se fuese una máquina de escribir, por ejemplo, Ese debe estar normal, ¿eh? Lo que... Ah, el Se apagó la cable. presentación. Fíjate el cable. Cables. No sé, se fue la El presentación. cable está mal. El cable Espera. Tenés la pantalla azul, el problema es el cable. Viste, hacer teoría no garantiza que funcionen las cosas. pero igual que se lo están contestando porque te están escuchando. Sí, ¿no? Sí, eso se escucha. Bueno, Sí. Bueno, básicamente lo que hicimos para poder construir esa superficie, técnicamente hablando, tenemos una fila de sitios A y de sitios B, ¿cierto? Y tenemos justo encima de ellos, a una distancia muy pequeña de 0,1 Armstrong más o menos, átomos de oxígeno que se encuentran, este es el átomo de zinc, el átomo de oxígeno está acá y tenemos otro átomo de oxígeno que está acá. Lo que hicimos para construir la superficie en una atmósfera reducida fue quitar estos átomos que se encontraban acá arriba y dejar solamente una superficie terminada en átomos de zinc o en átomos de hierro. Específicamente hablando en este caso de la terminación de la superficie terminada en sitios B, lo que se exponen son átomos de hierro sin los oxígenos que se encuentran acá arriba. Los quitamos a mano, básicamente, esos oxígenos. Es así como podemos construir esta superficie, técnicamente hablando. Bien. ¿Tenía algún tipo de información experimental, digamos, que la estructura podría deberse a eso, o digamos simplemente modelado? No, la modelamos básicamente para poder ver qué sucede a muy bajas presiones de oxígeno nada más. Yo particularmente no he encontrado ningún paper que diga eso. Lo que sí he encontrado son papers, por ejemplo, en el caso de la magnetita, que exponen átomos de hierro con carga 2 más o carga 3 más, dependiendo en qué termine. Pero ellos no consideran atmósferas reducidas, ellos solamente dicen átomos terminados en sitio B con sus oxígenos acá y acá. Nosotros en esta tesis, como plus, dijimos, no, vamos a quitar los átomos de oxígeno que están acá para poder ver qué sucede a muy bajas presiones de oxígeno. Por eso lo construimos. Perfecto, bien. La segunda pregunta que te quería hacer, aprovecho, tiene que ver un poco también con algo que comentó Gabriela en su momento. Bueno, las reconstrucciones que mostrás, en algunos casos, digamos, uno observa, al menos digamos, en las gráficas, que hay, digamos, modificaciones importantes en la composición de los átomos. Entonces, la pregunta es, a veces, digamos, cuando uno hace un cálculo, ¿no es cierto? ¿Esto fue hecho con quantum expreso? Fue primeramente para trabajar con sistemas grandes, por ejemplo, el SLAC de 18 Armstrong más 20 Armstrong de vacío fue hecho con quantum expreso. Tuvimos la suerte de tener un clúster lo suficientemente capaz, además el quantum expreso es más flexible, pero para estudiar propiedades hiperfinas, por ejemplo, utilizamos esa estructura que habíamos hecho en el quantum expreso, la pasamos al Windows-K y ahí pudimos estudiar las propiedades hiperfinas. Pero simple optimizar. No, optimizando. En caso, las optimizaciones las realiza el quantum expreso. Bien, perfecto. Digamos, yo, por lo menos en la experiencia que tengo, digamos, cuando uno hace un cálculo, digamos, de optimización de parámetros geométricos y parámetros de red, en superficies, a veces, digamos, los movimientos de los átomos se observan, pero no son, digamos, tan importantes, digamos, uno a veces duda de llamar reconstrucción a eso. Acá se ve que los cambios son importantes, entonces la pregunta es si ustedes tuvieron alguna consideración especial en esas optimizaciones, hicieron, por ejemplo, alguna dinámica molecular como para hacer algún, digamos, previamente, ¿no es cierto?, como para reacomodar un poco la superficie y después optimizar a partir de eso, o simplemente hicieron un BC relax y con eso anduvo. Bueno, aprovechando que tú sí esta PCR, dale. Básicamente, esto es nuestro SLAC, ¿no? De 9, Uy. Dejé de oír. Me pasó lo mismo, ¿no? Quedó
otra vez pasó lo mismo, parece. Y de ver la pantalla, digo, de ver la, sí, sí, Y seguro que veo eso la le va a traer problemas presentación. con el audio. No, es una cuestión de su computadora. Ah, La descendemos Pero hasta la una presentación. distancia. No sé si no baja, no tiene que bajar Luciano. Estamos en contacto con él. No, me dice que no hay problema. Bueno, si ya no terminamos, que- bajás para la lectura. Sí, pero ya nos comunicamos con él. Está al tanto, así que no. Bueno, voy a proceder a la lectura del acta de defensa de tesis doctoral número 2142. Siendo las 11 horas del día 24 de octubre del 2023, se reúnen los integrantes del jurado de tesis del licenciado Hugo Harold Medina Chandubí, de la carrera de doctorado en Ciencias Exactas, área física, de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, integrado por la doctora Gabriela Fernanda Cabeza, la doctora Susana Beatriz Ramos y el doctor Reinaldo Piz Díaz. Cumplimentada en el día de la fecha, la defensa oral a cargo del licenciado Medina Chandubí, los miembros del jurado califican el trabajo de tesis denominado Estudio de primeros principios de propiedades estructurales, electrónicas y magnéticas de óxidos complejos, ferritas, y materiales calcogenuros basados en teluro, el rol de los dopantes, defectos y las superficies, realizado bajo la dirección del doctor Leonardo Antonio Rico y la codirección del doctor Arlés Víctor Gil Rebasa como aprobado. Cabe destacar que tanto el análisis como la interpretación de los resultados han sido contrastados con información reportada por grupos experimentales nacionales, incluyendo algunos de esta casa de estudio. Finalizado el acto, se firman 3 ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto siguen firmas, etcétera, etcétera. Así que, felicitaciones. Nosotros nos encargamos ahora, las 2 juradas me van a enviar las firmas, yo voy a insertar todo acá y esto va a ir después a posgrado, así que el resto del trámite me corresponde a mí. Luego, una vez que está, les envío copia a ustedes. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. felicitaciones, Hugo, felicitaciones, Arles. Gracias. Felicitaciones, Leo. Muy buen trabajo. Gracias, Susana, gracias, Gabriela. Hola, gracias Susana, gracias Gabriela por lo mismo, Reinaldo, gracias por aceptar estar de jurado en la tesis, el tiempo, todo. Gabriela, por favor, mandanos el paper y Sí. con eso, Sí. porque yo no coincido con el becario, para mí el mejor modelo es el que publicó Cabeza. Ay, No, ninguna- mandando Lo a estamos Gabriela para escribiendo, poder- todavía no lo publiqué, pero bueno.